me pidió una nota para un medio local que yo le puse aquel refrescante aluvión zoológico referido a lo que pasó en la Plaza de Mayo aquel 17 de octubre, que si hubiera estado solo ocupada por obreros anarquistas o socialistas con apellido italiano, españoles, yugoslavos, alemanes o judíos, quizás no habría generado tanto rechazo como generó en algunos sectores aquel 17 de octubre. Pero entre la chusma, como se le decía en aquel momento, se había mezclado gente de tez algo más oscura, algunos con ojos medio indiados, cabello lacio, duro, bombacha gaucha, faja, cuchillo al cinto, gente de pocas palabras, también había estado ahí en la plaza. Y eso era imperdonable, porque la París argentina, cuando la miramos en el 45, mirá si no parece París, por la arquitectura, se la había llenado de cabecitas negras. Un diputado radical de la época lo calificó en su momento con el denigrante mote de aluvión zoológico. Después se lo atribuyó a Borges, porque acá todo el mundo le atribuye a cualquier cosa. Un apelativo que en realidad reveló más la catadura moral del que lo hacía, del emisor, que el fenómeno que estaba describiendo. De todos modos, quienes se lavaron los pies en la Plaza de Mayo eran más o menos parecidos a quienes se lavaban los pies en la plaza frente al Museo del Louvre, que es una costumbre que todavía hay. Yo nunca me llevé bien con el 17 de octubre, siempre admití que fue la más contundente expresión del cambio social en la Argentina, pero me resistí a aceptar que era nada más, nunca entendí que era nada más que la expresión criolla del resurgimiento del estado de bienestar, que era la manera de gobernar que se imponía en ese momento en Europa. En suma, era la entrada, ese día fue la entrada de la Argentina al capitalismo moderno, pero claro, como la lideraba un general nacionalista, uno le daba cosa, y eso no figuraba en el catálogo del materialismo dialéctico, que era la manera con la que uno pensaba cuando era joven. Y sigue pensando. Claro, uno no se daba cuenta que Eisenhower o De Gaulle también eran militares y fueron presidentes de la época, igual que Perón. Había una diferencia, eso sí. Tanto Eisenhower como De Gaulle representaban a las burguesías de Francia o de Estados Unidos, que prestas, después de ganar la guerra, a recomponer su economía, lo primero que aceptaron era que había nuevas reglas sociales y aceptaron el estado de bienestar. Nuestra burguesía, nuestros dueños de la Argentina nunca lo aceptaron. Nunca aceptaron que la inclusión era el prerequisito de un crecimiento robusto, que era necesario para tener un crecimiento robusto y aceptable de un país. Ahí estaban, por eso puse la foto, Eisenhower y De Gaulle, los líderes de la época, en que Perón era líder acá. El rechazo de este sector de los dueños de la Argentina fue tan fuerte, tan cerril, tan brutal, que 10 años después arrasaron con bombazos aquella plaza primigenia, para tratar de borrar todos los recuerdos sobre lo que había sucedido durante 10 años de historia, donde mucha gente transformó las postergaciones en derechos que quedaban como derechos adquiridos para la historia. Tan robusto había sido el cambio de esos 10 años del peronismo, que después toda la política argentina siguió girando alrededor del peronismo. La resistencia, la formación especial, el inevitable regreso de Perón, al cual tuvieron que traerlo, porque no podían arreglar nada, la frustración, López Rega, la AAA, la muerte de Perón, la peor dictadura, los desaparecidos, la diáspora, Alfonsín, el reagrupamiento del peronismo, Menem, todo eso estaba en la historia. Menem, que un 17 de octubre, como hoy, hace exactamente 30 años, para colmo, burlándose del 17 de octubre, suspendía el derecho de huelga en la Argentina, apelando a un decreto de la dictadura. El 17, mañana se cumplen 30 años de eso. Así que entrado el siglo XXI, el 17 de octubre seguía siendo para mí una fecha nada más que respetable, pero que no me contenía, porque seguía viendo a mucha gente despreciable del peronismo cantando la marchita y apelando a las peores prácticas de la política, hasta que apareció Néstor Kirchner. Cuando apareció Néstor Kirchner, reubicó el peronismo como una opción para los escépticos que habíamos dejado de ver en esa fuerza política como eje de una propuesta nacional, creíble, progresista.
Eso que se suele llamar habitualmente proyecto. Simétricamente aparece Kirchner y a pesar de sus aciertos, o quizá por los aciertos que tuvo, fue regenerando esa maldita y atávica resistencia que tienen los dueños de la Argentina a la inclusión social. No terminan de entender que, como decía en algún movimiento que no quiero nombrar para no asustar a nadie, o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Es lo que no se puede entender en la Argentina. Y entonces vino otro intento de sepultar los 15 años de relativa recomposición económica que significó el kirchnerismo, pero de una robusta cambio cultural. Esta vez no podían apelar a los bombazos como hicieron en el 55, apelaron al poder mediático y a una ordalía jurídica que tuvo pocos antecedentes. La ordalía, por si uno no lo sabe, eran los métodos que se utilizaban en la Edad Media para hacer confesar a quienes se consideraba brujos, o a quienes había que llevar a la hoguera. Entonces era tortura. Acá la tortura se hacía a través de los medios y a través de las redes sociales. No alcanzó, volvieron, pero no alcanzó para tener otro periodo. Alcanzó para sostener un solo periodo, no alcanzó para sostener un periodo muy destructivo de los 4 años de macrismo. En ese contexto, hoy por primera vez, este 17 de octubre me genera empatía, me genera ganas de participar, aunque sea efectivamente en una realidad cuya génesis a mí me es ajena, pero que tiene un presente muy cercano. Cuando yo era joven y era adolescente en política, era joven en edad y adolescente en política, porque creía que entendía, pero no entendía. Las palabras democracia o derechos humanos eran solo una rémora de algo que había sido revolucionario, qué sé yo, en el siglo XVIII, pero ya no tenía mucho valor. Pero después vinieron 30.000 desaparecidos, varios episodios personales siniestros que me hicieron, y nos hicieron a muchos, revalorizar algún concepto. De modo que en vez de tomar el Palacio de Invierno, hacer la gran revolución, por lo menos nos pareció que lo más urgente era replantearnos como punto de partida la democracia y los derechos humanos. Y cada uno fue haciendo el aprendizaje como pudo. Este 75deoctubre.com.ar o 75deoctubre.ar no es el de mañana, no es una mera fecha de celebración partidaria. Yo creo que es una opción para visibilizar a la mayoría. No va a ser en la calle, bueno, algunos no se van a contener. No va a ser en la calle el lugar que hizo engañosamente visible a la minoría. Va a ser a través de las redes sociales en un experimento que pretende poner límite a una cruzada antidemocrática de quienes quieren conocer la historia para volver otra vez a profundizar la desigualdad y escamotear derechos adquiridos. Yo no pienso ni cantar la marchita, ni gritar viva Perón, pero a veces las opciones no dejan espacio para la duda. Sí adhiero al acto, y creo que este acto, Jorge, debe tener, yo no sé tu edad, pero lo debes haber visto, tiene un antecedente que me parece similar, porque la coyuntura me parece similar. ¿Te acordás cuando Cafiero se subió al balcón para apoyar a Alfonsín durante la Semana Santa? Sí. Bueno, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Me parece que hay un imperativo democrático, hay un imperativo de defensa de derechos, hay un imperativo de derechos humanos, hay un imperativo de hacerle entender a quienes no quieren entender, y hoy están jugando con el dólar y mañana no sé con qué lo harán, porque hasta hace 2 meses jugaban con que íbamos a fracasar en la deuda externa, que o crecemos todos o no crece nadie. Pero esto no es de hoy. Cuando en Europa surge el estado de bienestar, que acá nos guste o no, lo representó el peronismo, se había ya aceptado eso. Todos para un mismo lado, proyectos comunes, defensa de los intereses nacionales, lo que no quiere decir que el Estado haga todo, pero quiere decir que o es para todo o no es para nadie. Me parece que eso es lo que se juega mañana. Y los que van a andar con los bocinazos, qué sé yo, como decía un amigo, ¿cuánto me aguanté durante estos 20 días? Déjame que los aturda yo.
Va a haber distintos tipos de actos. Yo creo que Alberto Fernández sinceramente se quiso despegar de las movilizaciones en la calle. Ahora no sé quién las va a frenar, ni cómo. Claro. Esperemos que sean con la mayor cantidad de precauciones posible. Pero me parece que no, lo último que quería decir, no se puede, hay que optar. En el medio no se puede estar. Esto Hay también es una blanco-negro. coyuntura, sí, hay una coyuntura muy importante hoy en la República Argentina. O estás de un lado o estás del otro, con todos los defectos que puedan tener unos u otros.